Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tenemos? Bueno, leemos y dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Oramos. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, Señor. Es un privilegio el que nos permite, Señor, llegar hasta acá. Una bendición poder estudiar tu palabra, aprender de ella, vivir por tus mandamientos, terminar esta hermosa epístola, Señor, esta hermosa carta de Pablo a los filipenses, con tantas instrucciones, tantas bendiciones, Padre, para nosotros. Que cada persona en este lugar, Señor, pueda ser bendecida, sus corazones avivados, y en este momento, Señor, nuestra atención centrada en atender tu palabra, Señor. Gracias una vez más por esta bendición de terminar este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Se dice, hermanos, que John Wesley, el padre del metodismo, fue un pastor que sin proponérselo a lo largo de los años llegó a ganar muchísimo dinero. El tema del día de hoy se titula Una iglesia generosa. Este hombre, este pastor, que fue muy importante su ministerio para el cristianismo, no se propuso llegar a tener dinero, sino que mucha gente le donaba dinero y le regalaban. Al grado que para los años 1700, que fue en la época que él vivió, los ingresos de él más o menos eran lo que el día de hoy equivaldría a un salario de $160,000 al año. Eso en los 1700 era mucho dinero. Sin embargo, cuenta la historia que cuando John Wesley murió en el año 1791, en su testamento había declarado solo unas cuantas monedas. Tenía otras cuantas monedas en los bolsillos de su ropa y otras pocas monedas dispersadas en la cómoda junto a su cama. Y una de las razones por las que cuando este pastor murió tenía tan poco dinero en su posesión fue porque a lo largo de los años todo el dinero que él ganó siempre lo estaba repartiendo entre los necesitados. Ayudaba a los pobres y contribuía mucho para la obra de Dios. John Wesley dijo antes de morir: no me queda otra más que dejar mis libros. Aquellos que son lectores quizás entienden el dolor. No me queda otra más que dejar mis libros. Cuando Dios me llame. Pero en todo lo demás, mis propias manos serán mis albaceas. Es decir, lamento mucho cuando muera tener que dejar mis libros, pero en cuanto al dinero, no lo lamento porque no dejaré dinero. Porque cuando estuve vivo, mis manos
fueron los que cuidaron de ese dinero, repartiéndolo entre los pobres y entre los necesitados. Este es un ejemplo para nosotros, hermanos, de la generosidad que deberíamos de practicar los cristianos, los evangélicos. Terminamos esta epístola, hermanos, hablando de un tema que algunas veces a algunas personas les podría resultar incómodo. Cuando se trata de que nosotros los creyentes apartemos de nuestras ganancias para apoyar nuestras iglesias y para ayudar a nuestros hermanos que están necesitados, incluyendo ministros, pero también incluyendo a cualquier otra persona de la iglesia que esté pasando por una situación de necesidad. Este es el 15º sermón, es el último, y diría yo que es paradójico, pero es triste terminar la epístola del gozo. La iglesia de Filipo tuvo muchas marcas de ser una verdadera iglesia. Creo que a lo largo del tiempo hemos visto varias marcas de la iglesia de Filipo de ser una verdadera iglesia. La semana pasada, para no ir muy lejos, aprendimos que era una iglesia estable. En otros temas más pasados, si nos fuéramos remontando en orden regresivo, aprendimos que era una iglesia que no se dejaba engañar por los falsos maestros. Aprendimos que era una iglesia que, a pesar del sufrimiento que ellos estaban pasando por estar bajo persecución en esos tiempos, en el siglo I, eran una iglesia que se había mantenido fiel. Y el día de hoy aprenderemos que era una iglesia generosa. La palabra generosa, generosidad, hermano, está compuesta por 3 términos del latín. El primer término, gen, que significa dar vida o dar luz. Todo lo que empieza con gen en el latín, como por ejemplo Génesis, que es el principio de la vida, el principio de la creación, o por ejemplo generaciones, que está hablando de grupos de personas que son descendientes de otras personas. El término también latín sos, que quiere decir abundancia, y por último el término latín dad, que significa calidad. Entonces, si nosotros juntamos todos estos términos para una definición de generosidad, estaríamos diciendo en tantos que generosidad quiere decir dar vida o dar luz con abundancia y calidad. Cuando damos a los demás, cuando apoyamos al que está necesitado, estamos dando de cierta forma vida. ¿Por qué? Porque les estamos ayudando quizás en su nivel de vida o a pasar una situación difícil en la cual están atravesando en su vida. Estamos dándoles confort, estamos dándoles consuelo, apoyo para que puedan entonces seguir adelante en una situación quizás económica o moral en la cual las personas están pasando. El ser más generoso del universo, hermanos, es Dios, nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre y es el ser más generoso del universo, nosotros deberíamos de ser generosos también. Dios nos dio vida sin pedírsela. Ninguno de nosotros pedimos vida o pedimos nacer, pero el Señor le plació darnos vida y crearnos. Dios nos dio salvación sin merecerla. Ninguno de nosotros era merecedor de la salvación. Y el Señor nos la dio en Cristo Jesús. Pero no solo eso, sino que si el día de hoy estamos hoy aquí respirando y con vida y tenemos todo lo que se necesita para nuestro sustento, es porque Dios nos lo da cada día. El pan nuestro de cada día, que representa todas las necesidades de las personas que estén en la tierra, es el Señor el que las da. David dijo en 1 de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pablo dijo en 1 de Corintios 4:7, ¿qué tienes que no lo hayas recibido de Dios? Preguntándole a los corintios, pero que por extensión aplica a nosotros. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Y Santiago dijo en Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es generoso. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Cómo esa generosidad debe de extenderse a nosotros,
que somos sus hijos. Este va a ser nuestro bosquejo, hermano. 4 puntos. Punto número 1, el contentamiento económico de Pablo. Filipenses 4 del 10 al 13. Punto número 2, la generosidad de la iglesia filipense. Filipenses 4 del 11 al 16. En el punto número 3 estaremos viendo la gratitud de Pablo por la ofrenda. Filipenses 4 del 17 al 20. Y por último, en el punto 4, bendición de Pablo para los filipenses. Filipenses 4, 21 al 23. Veamos entonces el punto número 1, hermanos, el contentamiento económico de Pablo. El contentamiento económico de Pablo, leamos una vez más a partir del verso 10 hasta el 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Analicemos esta porción. Lo primero que Pablo dice aquí, hermanos, es que él en este momento en que está escribiendo esta porción de la epístola está experimentando mucho gozo. Y la razón es porque dice, ustedes los filipenses han revivido el cuidado de mí. Está llegando al final de la carta. Pablo quiere expresar su agradecimiento a los hermanos de la iglesia en Filipo. Le habían mandado una ofrenda, pero Pablo sabe que aunque hacía ya un tiempo que no le habían mandado una ofrenda, sin embargo siempre lo habían tenido presente. Por eso la palabra dice de que al fin habéis revivido. Revivido habla de algo que estuvieron haciendo por un tiempo al principio del ministerio y luego cuando Pablo estuvo batallando con iglesias que no lo apoyaban y que la iglesia de Filipo lo apoyaba. Pero luego hubo un tiempo en que quizás perdieron la pista de Pablo, dónde estaba Pablo, eso es lo que algunos eruditos creen, y después se enteran que está preso en Roma y entonces es que le mandan esta ofrenda con Epafrodito. Y Pablo dice, yo soy consciente de que si por un tiempo no me ayudaron, no fue porque no querían, sino porque les faltaba la oportunidad. No podían hacerlo por diferentes circunstancias en ese momento. Habían transcurrido más o menos, hermano, unos 10 años desde que Pablo había fundado la iglesia en Filipo. Esa historia está en Hechos capítulo 16. Se había fundado esa iglesia y esa iglesia desde el principio del ministerio de Pablo comenzaron a apoyarle económicamente. Pero luego, por alguna razón, algunos eruditos dicen, si usted no está de acuerdo, está bien, que fue porque le perdieron la pista. Otros dicen que no entienden bien por qué haya sido, que hubo un tiempo en que lo habían dejado de apoyar, pero ahora habían revivido entonces el deseo de seguir ayudando al apóstol Pablo y de apoyarlo. Pablo se regocijó no tanto porque la ofrenda supliera sus necesidades. Pablo tenía necesidades, estaba preso en Roma, y tenía necesidades, porque los presos tienen necesidades también. Pero el gozo de Pablo era porque la ofrenda demostraba el amor de ellos hacia él. No era que el dinero en sí no lo hacía gozarse también, porque de alguna forma Pablo tenía también necesidad. El dinero siempre nos va a ser útil. Alguien por ser pastor no podría decir, ¿saben qué? Yo soy pastor, a mí el dinero no me sirve. Eso es para ustedes, hermanos, que no son pastores, pero es como si Pablo dijera, yo soy apóstol, ¿ustedes creen que su dinero yo lo necesito? Claro, todos los seres humanos tenemos gastos y Pablo se gozaba también por el dinero y sabía que el dinero iba a suplir sus necesidades, pero Pablo decía, me gozo de que ustedes han revivido otra vez el cuidado de mí. Y dice, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
Había un tiempo en que no le habían ayudado, están reviviendo otra vez su ayuda hacia Pablo, pero Pablo está agradecido. Pablo no está reclamando, Pablo no está amargado, Pablo no está diciendo, ustedes son bien ingratos porque después de tanto tiempo por fin se acordaron de mí. Por fin se acordaron de que el Señor me usó para plantar la iglesia y ahora ustedes me quieren bendecir. No reacciona en ningún momento con amargura, en ningún momento con reclamo. Su reacción es benigna, porque Pablo es un hombre que sabe que Dios es soberano y que su situación económica, a pesar de que en un tiempo en que los filipenses por X o por Y no lo hayan ayudado, su situación económica siempre estuvo en manos de ¿quién? De Dios, de la providencia del Señor. Providencia es una palabra tan hermosa, hermanos, en el Evangelio. Hay que estudiar esa palabra porque es tan hermosa. Dios nos puede ayudar, hermanos, de forma milagrosa o de forma providencial. Le doy un ejemplo. En una ocasión estaba pasando Israel por mucha hambruna y unos profetas fueron a cortar leña. Y uno de los profetas que había ido a cortar esa leña había pedido un hacha prestada para cortar la leña. Estaban tan pobres que no tenían ni para un hacha. Y cuando estaban cortando la leña, el hacha se cayó en el agua y se hundió y pues obviamente no la encontraban. Entonces le dijeron a Eliseo, el hacha se hundió, no la encontramos y no es mía, dice el que la perdió. Y no es mía, pues si fuera mía hay que se quede, vámonos. Dice Eliseo, ¿dónde más o menos cayó? Le señalaron el punto, Eliseo lanzó una rama y el hacha flotó. Eso es un milagro, porque contradice todas las leyes de la naturaleza, de la física, etcétera. Eso es un milagro. Dios puede obrar un milagro a favor de nosotros. Dios tiene poder. Él es soberano, Él hace como Él quiere. Pero otra cosa, hermanos, es la providencia. Es cuando Dios hace que los tiempos y las sazones se acomoden para que Dios te provea, Dios alinea las cosas. Por ejemplo, tú estás pasando una necesidad y tú, sin pedirle a nadie, alguien viene y te dice, aquí está un dinero que yo te quiero regalar. Alguien diría, ¿eso es un milagro? No, realmente no es un milagro, porque simplemente Dios obró providencialmente moviendo personas, acomodando tiempos, acomodando el problema que estás pasando con la cantidad que te está dando para que a veces, muchas veces hasta sea exactamente lo que necesitabas. Eso es la providencia de Dios. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Que Dios tiene siempre cuidado de nosotros. Su mano no se ha cortado para salvar y cada detalle, hermano, obra en su perfecta voluntad. Por eso Pablo no está amargado. Porque Pablo sabe, quizás hubo un tiempo en que estos hermanos que me aman por X o por Y no me han ayudado, pero no importa, porque el Señor siempre ha tenido cuidado de mí. El Señor siempre ha estado pendiente de mí. El Señor, por medio de su providencia, ha sido siempre propicio a mis circunstancias para poder resolver mis necesidades. No hay en Pablo, hermano, el temor. Pablo no estuvo todos estos años que los filipenses no lo ayudaron lleno de miedo por la falta de provisión. No hay manipulación. Pablo no estuvo todos estos años que los filipenses le ayudaron como tirándoles indirectas a los filipenses. Hey, deberían de ayudarme. No hubo intención de manipular en ningún momento a ellos. No hubo afán tampoco de Pablo de tomar la situación en sus manos, de decir, no, pues ahora esto lo tengo que resolver yo a como dé lugar. Siempre confió en el Señor. Cuando tenía que trabajar, con sus propias manos se sostenía. Cuando no tenía que trabajar y entregarse de lleno al Evangelio, el Señor le mandaba ofrenda para que él se sostuviera. Siempre estuvo tranquilo y sereno en las manos del Señor. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Contentamiento, este punto se llama el contentamiento económico de Pablo. Pablo era un pastor que con lo poco o con lo mucho o con lo que hubiera, él siempre estaba contento. Siempre estaba contento. Decía Pablo, ¿hay abundancia? Gracias a Dios. ¿Hay escasez? Gracias a Dios. ¿Hay comida en abundancia? Gracias a Dios. ¿Hay que aguantar hambre? Gracias a Dios. Pero lamentablemente, hermanos, se dice que hoy día vivimos en una de las sociedades más descontentas de la historia. La gente puede tener nada y estar descontenta, o tener mucho y estar descontenta, hermano. Curiosamente, en los tiempos en que hay mayor comodidad, vivimos unos tiempos, hermano, tremendos de falta de contentamiento. Esto, hermano, como cristianos, a nosotros es una lección, porque Pablo dice en esta porción que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Deberíamos nosotros, hermano, en este aspecto ser como Pablo y decir, si yo estoy en el Señor, yo me gozo en el Señor. Y por lo demás, el Señor proveerá. El Señor obrará un milagro si es necesario, porque Él lo puede hacer, o en su defecto, en su providencia, siempre alineará los tiempos y las sazones y las voluntades de los que me rodean para poderme bendecir. Fuera de Cristo no hay contentamiento. Pablo está contento en Cristo. Su situación económica es secundaria. Mucha gente cree, hermano, que la situación económica es primaria y entonces dejan a Cristo ahí en segundo lugar. Dice, no, primero es el dinero, mucha gente dice, no, primero es mi dinero, mi trabajo. Si tú quieres encontrar contentamiento en el dinero, en los éxitos, en los logros personales para que tú obtengas mejores salarios, nunca lo vas a encontrar ahí, porque el verdadero contentamiento, según las Escrituras, está en Dios, está en Cristo. La Biblia nos habla mucho del contentamiento económico. Por ejemplo, en una ocasión vinieron unos soldados a preguntarle a Juan el Bautista cuál era el verdadero arrepentimiento. Lucas 3:14. Vinieron y le preguntaron, hey Juan, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál es el arrepentimiento? Lucas les dice, contentaos con vuestro salario. Lucas 3:14 les dice Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver eso, Juan? Tranquilos, porque no se puede servir a dos señores en esta tierra. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Estén contentos con vuestro salario y denle la gloria a Dios por lo demás. Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Otra vez, contentamiento económico, contentamiento financiero. El autor de Hebreos dijo en Hebreos 13:5, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Hebreos 13:5. Una vez más, contentamiento en medio de la situación financiera que nosotros estemos pasando. Obviamente, para no abusar de la Biblia, tenemos que entender, hermanos, que Dios no aprueba la pereza, ¿no? La negligencia. La gente que se va a sentar y no va a hacer nada, como aquel perezoso de Proverbios, ¿no? No. Pero una vez que hemos sido diligentes y hecho todo lo que está en nuestras manos, debemos de confiar en que el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades económicas y que con lo que el Señor ha provisto después de que hemos hecho nuestra parte debemos estar contentos. ¿Cuál es la situación de Pablo? Pablo está bajo arraigo domiciliario en Roma, supervisado por soldados, con una cadena helada en sus manos, que hacía chasquidos cada vez que Pablo se movía. ¿Cuál era la perspectiva de Pablo para lo que venía? La perspectiva de Pablo para lo que venía eran o las fauces de un león o el destellante brillo de una espada cayendo sobre su cabeza. Y Pablo dice, yo estoy contento. La situación económica no era un problema para Pablo. Él está tranquilo y contento en el Señor. Sé vivir, dice, humildemente y sé tener abundancia. En este pasaje hay 3 declaraciones de Pablo, que es humildemente, tener hambre y padecer necesidad. Fíjese, esto quiere decir, hermano, estas son las partes negativas, ¿no? Por decirlo así, porque también tienen sus contrapartes, su contraparte positiva, ¿ok? Pero Pablo dice que había veces, hermano, que no tenía para comer. Por eso dice, sé tener hambre, sé padecer necesidad. En algún momento Pablo le dijo a uno de sus discípulos, por favor, te encargo el capote que dejé olvidado en tal lado. Y muchos han dicho sabiamente que es porque tenía frío y no tenía con qué cubrirse. O sea, Pablo era experimentado, hermano, en todo, era un todoterreno. ¿No? Como dijo por ahí un pastor, dice, a mí me quieren engañar, a mí no me pueden engañar, yo he sido corrido en todo terreno y sin aceite. Pero vemos, hermano, la conformidad de Pablo, el contentamiento de Pablo. Sabía lo que era arreglárselas con poco. Hay gente que nunca sabe qué es arreglárselas con poco, que están acostumbrados a que compran una orden de comida, ¿no? Y dicen, solamente me voy a comer las papas y tiro la hamburguesa. Qué lujo es eso. En mis tiempos hubiera sido un lujo extraordinario allá en mi país, ¿no?
Pero hay gente que está acostumbrada a arreglárselas con poco. Abren la refri y dicen, ¿qué hay? Bueno, solo hay unas papas ahí, solo hay unos chiles. Bueno, a ver qué invento, pero con esto hacen un platillo delicioso de comida. Muchos pastores el día de hoy, hermano, no saben lo que es la pobreza porque usan el evangelio como una fuente, como un negocio personal. Manipulan, presionan y roban a la gente. Obviamente eso está mal, pero tenemos que ser balanceados también, hermano, porque la pobreza en sí no hace a un pastor más santo. Les dije de John Wesley que era un hombre que vivía una vida aceptable porque le donaban mucho dinero, y eso no quiere decir que por haber sido un pastor que recibía muchos donativos, eso lo hacía un pecador. La prosperidad no hace pecadores a los que prosperan, y la pobreza no hace más santos a los que están pobres. Pablo no está apelando en sí a eso, porque la otra parte del mensaje también dice Pablo, yo sé tener abundancia. Sé vivir abundantemente, pero también sé tener abundancia. Sé lo que es cuando el Señor provee incluso más de lo que necesito. También sé y conozco esa situación. Muchos tienen problemas, hermano, cuando un pastor de sana doctrina tiene abundancia. Y quiero hacer unos comentarios aquí porque de repente hay personas, hermano, que llevan las cosas al extremo. Y creo que aquí se presta el tema muy bien para hacer unas aclaraciones. Mucha gente entiende, si el pastor es de sana doctrina, debe de ser pobre, dicen, por fuerza. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es estar en contra del evangelio de la prosperidad. Y eso es un razonamiento equivocado, hermano. ¿Ok? Eso es un razonamiento equivocado. Yo he leído de pastores que escriben muchos libros que se vuelven éxitos de venta y viven muy bien. Es más, ni reciben el salario de la iglesia. Le dicen a la iglesia, no me paguen, yo recibo muchísimas regalías de libros. Es más, ¿saben qué? Aquí está un aporte para la iglesia, un aporte para las misiones y una ayuda para los pobres. Si nosotros tenemos el entendimiento que ser prosperado en sí es un pecado, entonces pues estamos mal, hermano. Eso también es un error. Pablo sabía lo que era, dice ahí, tener abundancia, ¿no? No tener necesidad, pero también sabía lo que era tener necesidad. El problema no es que un pastor tenga, ¿no? El problema es cómo lo obtuvo. Cómo obtuvo lo que tiene. Por ejemplo, ¿usted tiene algún problema que un pastor escriba libros y viva muy bien porque gana mucho dinero de sus libros? Si usted dice sí, pues ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué le importa a usted que le vaya bien? Usted trabaja y prospere para ver si a usted también le va bien en alguna área, en alguna cosa. Entonces el detalle no es que tengan, ¿no? El detalle es cómo se obtuvieron esas cosas. Y lo que nosotros sabemos que los predicadores del evangelio de la prosperidad muchas veces ven el evangelio como un negocio y las cosas que tienen son obtenidas de mala manera, coercionando a las personas, presionándoles, robándoles prácticamente, no con pistola en mano, pero sí con Biblia en mano, como dicen, torciendo las escrituras cuando las escrituras hablan del dar. Pablo tenía derecho a un salario. Dice que Pablo renunció voluntariamente a ese derecho. Él dice, hey, yo renuncio a ese derecho de tener un salario. Y mucha gente no entiende ese contexto de por qué Pablo está renunciando a un salario, pero yo se lo voy a contar. En primer lugar, le quiero aclarar que cuando Pablo renunció a un salario de la iglesia de Corinto. Solamente, no de las demás iglesias. Número 2, renunció al salario porque en la iglesia de Corinto habían llegado muchos falsos apóstoles que estaban robando a la iglesia. Y ellos cuando vieron que Pablo llegó a corregir eso, ellos dijeron, si Pablo les pide dinero es igual que nosotros entonces, que ni hable. Entonces Pablo dijo, ok, no soy como ellos, no me den dinero entonces. Si ese es el problema, no me den dinero entonces. Y comenzó a señalar a esos falsos maestros. Pero Pablo obviamente algunas ocasiones recibía ofrendas. De hecho, esta carta de Filipenses es una carta para un agradecimiento por una ofrenda. Y no sé si usted ha leído la Biblia completa, pero Pablo en ocasiones recibía salarios. Lo vamos a ver a continuación. Sería ilógico, hermanos, que Pablo esté en contra de que se les dé un salario a los pastores y que él hubiera dicho lo siguiente, por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Si tú entiendes que cuando Pablo renunció a su salario, Pablo quiere aplicar eso a todos los pastores del mundo, Pablo se estaría contradiciendo cuando dijo que el obrero es digno de su salario. Porque cuando tú lees que Pablo renunció a su salario en Corintio, lo tienes que entender en ese contexto que te acabo de comentar. Filipenses no solo fue una carta para dar gracias por una ofrenda. Usted sabía que Romanos, aparte de ser una carta cuyo eje central era enseñar la doctrina de la justificación por fe, también era una carta para pedir ayuda financiera.
para que los romanos le financiaran su viaje que él tenía planeado hacer a España? Romanos 15:24, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar mi viaje. Y se refiere a darle hospedaje, a darle comida y a darle sustento para el camino para que pueda continuar su viaje. Buscando entonces ayuda financiera el apóstol Pablo. ¿Y qué me dice usted del pasaje que dice específicamente que Pablo recibía salarios? Quizás nunca lo ha leído, pero mire, se lo voy a decir. 2 Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. 2 Corintios 11:8. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, por cuanto no quería que lo confundieran con los falsos apóstoles de Corinto, él dice, ok, si no me quieren sostener ustedes, tendré que recibir salarios de otras iglesias que me van a sostener mientras yo les puedo predicar a ustedes. Precisamente porque este es el contexto, hermano, del pasaje de por qué Pablo renuncia a su salario en la iglesia de Corinto. Pero lo vemos recibiendo ofrendas siempre para dedicarse al ministerio a tiempo completo, cuando le llegaban las ofrendas y cuando le llegaban estos salarios de otras iglesias que lo apoyaban también mientras estaba en Corinto, porque en Corinto él dijo, bueno, aquí no me den nada, no se preocupen. Pero otras iglesias le mandaban un salario para que él se sostuviera. Hermanos, una iglesia de sana doctrina deberían de ser de las más generosas que existen. Yo sé, hermanos, que muchas veces vienen gente de iglesias donde se les ha abusado, se les ha robado, se les ha manipulado y llegan a una iglesia de sana doctrina y dicen, por fin en una iglesia de sana doctrina que no piden nada y que no hay que dar nada. Y en el momento en que pidan, dicen, nos vamos porque entonces no son de sana doctrina. No, hermanos, nos equivocamos a veces, hermano, en esos temas. Todo lo que una iglesia tiene, todo lo que una iglesia hace, todo lo que una iglesia adquiere, es porque los miembros de las iglesias sostienen esos gastos y esas necesidades, hermanos. Hermanos, yo les ruego en el amor del Señor que sean generosos con la iglesia, que sean generosos con el pobre, con el necesitado, con la viuda, con el huérfano, con los hermanos de las misiones. Porque es deber de todos los que somos miembros de la iglesia, hermanos, llevar la carga de la iglesia, sostener la iglesia para que la iglesia pueda cubrir sus necesidades. Yo sé que a lo mejor mi ruego no es suficiente, porque ustedes, pues claro, ¿cómo no va a estar rogando si es para ellos, no? Pero ¿sabe qué? Entonces, órele al Señor. Dígale, Señor, está bien que yo vaya a la iglesia, me siente ahí y no dé nunca un apoyo a la iglesia y que hay que el Señor le revele, como le dijo a los filipenses, ¿no? Pablo le dijo a los filipenses, y si alguno no está de acuerdo en lo que yo estoy diciendo, lo mismo le revelará el Señor. Pero es deber de todos, hermano, nosotros, decir, sostengamos y apoyemos nuestra iglesia. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. Ahí está el contentamiento económico de Pablo. En necesidad o en abundancia, el contentamiento de Pablo está en Cristo. Cristo es su contentamiento. Esta palabra para contentamiento aquí, que es la palabra griega autarkes, que significa contento en sí mismo, en el estoicismo, que era una corriente filosófica de los tiempos de Pablo, más o menos, tenía una especie de hacerse independiente, autosuficiente y fuerte. Yo no sé si han oído esa palabra estoico, que dicen alguien está sufriendo estoicamente, y que viene precisamente de esa corriente de filosofía estoica de los primeros siglos, que enseñaban eso. Tú debes de aprender a sufrir y ser fuerte y independiente en ti mismo. Pero Pablo le está dando un giro a esta palabra y Pablo está diciendo, yo no soy autosuficiente. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo soy Cristo suficiente. Yo estoy completo y tranquilo en Cristo. Los estoicos tenían una especie de programación mental para llegar a un estado de estoicismo en donde nada les importaba. Se entrenaban diciendo lo siguiente, diciendo, si te cae un plato caro o una taza cara y se rompe, di, no me importa. Si uno de tus caballos más finos tiene un accidente y se quiebra y lo tienes que sacrificar, di, no me importa. Si algún ser querido tuyo le pasa algo y está sufriendo, di, no me importa. Si a ti mismo te pasa algo y estás sufriendo, di, no me importa. Y decían, si tú sigues con esa actitud y perseveras con esa actitud, llegará un momento en que ya nada te importará y siempre estarás estoico ante el sufrimiento. Siempre firme diciendo, yo puedo, soy más que suficiente y me siento tranquilo en mí mismo. Pero eso no es lo que está comunicando aquí Pablo. Pablo lo que está comunicando es, yo soy débil,
Y yo todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Pablo no está diciendo yo soy fuerte, no. Porque si está pidiendo fortaleza de parte de Cristo es porque está reconociendo su debilidad. Y ahí estaba el contentamiento entonces de Pablo. En una ocasión le preguntaron a Sócrates, le dijeron, Sócrates, ¿quién es el hombre más rico del mundo? Y Sócrates contestó, el que se contenta con menos. Y eso es una realidad, hermanos. El que se contenta con menos, ese es el más rico del mundo. Porque a lo mejor hay una persona que sí es el más rico del mundo. Y si hiciera en la lista de Forbes, de la revista de Forbes, para ver quiénes son los más ricos del mundo, quizás está hasta arriba. Quizás es un hombre con serios problemas mentales que no tiene contentamiento. Con serios problemas de estrés, de depresión, de ansiedad, que no tiene contentamiento. ¿Usted cree que eso es ser rico? Eso es tener simplemente materia prima. Pero la verdadera riqueza son aquellas eternas, hermano, que Dios nos da a nosotros. Pasamos al punto número 2. La generosidad de la iglesia filipense. Filipenses 4 del 14 al 16. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí estamos viendo entonces la generosidad de esta iglesia filipense. Primero vimos el contentamiento. Pablo ha recibido una ofrenda y dice, está bien, estoy gozoso y todo. Me gozo más, por cierto, que ustedes se han acordado de mí, no tanto por el dinero en sí, no porque no necesita el dinero, porque ¿quién no necesita el dinero? Pero vemos en este pasaje, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, esta iglesia, cuando vio a Pablo atribulado, ¿qué sintió? Dolor. Porque eso es, ¿verdad?, participar con alguien de su tribulación. De hecho, la palabra compasión significa sufrir con alguien, ¿no? Pasión significa sufrir, y si le pones el prefijo con, compasión, quiere decir que está sufriendo con esa persona. Y esta iglesia, hermano, cuando supieron que Pablo estaba pasando una situación difícil, se unieron para ayudar a Pablo y le mandaron dinero. La iglesia aportaba, y cuando la iglesia aportaba, el dinero sobraba para apoyar a un misionero como Pablo, que estaba a miles de kilómetros de distancia, pero al cual le mandaron esta ofrenda. Usted sabe, hermano, que muchas veces hay muchos pastores que pasan muchísima necesidad en países especialmente de tercer mundo. La otra ocasión, hace un tiempo atrás, el hermano Tico nos comentaba de un pastor, bueno, a mí me comentó de dos. Un pastor bastante joven todavía, pero que estaba pasando una situación muy difícil. Yo le dije al hermano Tico, ¿sabe qué? Hay que meterlo al grupo de misiones y ayudar a este pastor. No sé, Dios va a proveer. Dios va a poner en el corazón de los hermanos a aportar. Pero en otra ocasión el hermano que está a cargo de las misiones, hermano Tico, me comentó de un pastor ya anciano que había terminado prácticamente viejo, solo, sin ningún fondo de retiro, allá en los países de uno, donde lo único que le esperaba era mendigar o vivir prácticamente de la caridad. Me parece que fue en el grupo en general de la mesa directiva que nos mandó unos audios, unas fotos, juntamos un dinero y se lo mandamos a ese pastor. Cuando nosotros, hermanos, no somos generosos, los siervos de Dios, o incluso no solo los siervos de Dios, sino todos nuestros hermanos en Cristo sufren a causa, hermano, de que nosotros tenemos. Pero en lugar de estar contentos con lo que tenemos y dar de lo que nos sobra para ayudar a otros, como hacía Wesley, más bien retenemos para nosotros. Hermanos, cosas como estas son las que se hacen, hermano, con las ofrendas, con los aportes que ustedes dan. Hay un asilo de ancianos en Honduras que nosotros hemos querido ayudar, no hemos podido todavía hacer ese trámite, pero todos esos fondos, hermanos, se usan para cosas así. La iglesia de Filipo era una iglesia generosa. En el siglo I, hermanos, en un lugar que no era necesariamente la cuna de la prosperidad, si lo comparamos con Estados Unidos, ¿no?
Hoy nosotros estamos en un país próspero, con trabajos, con ahorros, con muchas cosas materiales buenas que a veces tenemos. A veces hasta preordenamos el iPhone 15, decimos, no, hay que preordenarlo, quiero ser el primero en tenerlo, ¿no? Y muchas veces, hermano, no queremos dar una ofrenda para una necesidad, hermano. Eso es ser mezquino, hermano. Eso, ¿con qué cara tú podrías ir a Dios y decirle, ay Señor, bendíceme, bendíceme, que tú ves que yo bendigo también a tu cuerpo y a tus hijos? Dice Pablo, desde el principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, escuche, ninguna iglesia participó conmigo. Pablo había plantado varias otras iglesias. Algunas, es cierto, eran pequeñas y pobres y apenas se podían sostener. Pero a veces lo que cuenta por lo menos es la actitud, ¿no? Hey, no tengo dinero, pero aquí estoy yo, aunque sea un pan, un café, te voy a regalar para que comas. Hacía más de una década que Pablo había fundado esta iglesia y que habían participado mucho con Pablo. Esta iglesia era muy, muy generosa. Y Pablo usa dos términos de las finanzas, de la terminología financiera. Dice, participaron conmigo en razón de dar y recibir, que se podrían traducir, dar y recibir se podrían traducir a crédito y débito. Y eso quiere decir, usted sabe que cuando tú usas tu tarjeta como crédito, significa que no tienes el dinero, ¿verdad? O necesariamente no lo tienes. Y que se confía en ti que lo vas ¿qué? Que lo vas a pagar. Cuando tú tienes crédito, tú vas con una tarjeta a un lugar y la pasas y necesariamente quizás no tienes el dinero, pero se te ha dado un grado de confianza. Quizá por tu score, etcétera. Dice, esa persona es de paga. Y Pablo era un hombre de confianza. Los filipenses le daban a Pablo con confianza. Pero también significa débito, que quiere decir que estaban tranquilos con que él tuviera también en sus manos para poder solventar sus gastos. Había confianza, hermano. Muchas veces hay gente que dice, no, yo no doy porque yo no sé para qué se usa. No tengo confianza en la iglesia. No doy porque no sé para qué lo están usando. Yo le voy a decir algo, hermano. No esté usted de miembro de una iglesia donde no hay confianza. Arregle esa desconfianza. Si después de tratar de arreglarla no se puede, hermano, yo nunca corro a nadie, pero nos estamos haciendo daño. Usted está aquí por la fuerza y yo tengo que soportar su mala actitud. Entonces venga, pide una reunión de ancianos, hermanos, yo no tengo confianza, sinceramente, he tratado de restaurarla con ustedes, pero ustedes hacen un error tras otro, yo no confío en ustedes. Oramos, hermano, y en santa paz Dios le da otra iglesia donde congregarse. Y alguien diría, uy, qué duro. No, es la verdad. Una vez, hermano, yo estaba predicando acá y una persona en la audiencia estaba haciendo caras. Para eso a mí ya me lo habían reportado. Me dijeron, pastor, hay una persona que cuando usted enseña o predica, él está allá atrás diciendo, no es así, no le crean, ¿no? Pero yo lo dejé, porque a mí no me gusta actuar locamente, a mí me gusta observar y esperar. Lo dejé. Entonces, hermano, ya después lo vi yo literalmente con mis ojos, ¿no? Y como soy humano, estuve a punto, hermano, de decirle, hermano, si no le gusta, sálgase en público. Así estuve, porque ya estaba yo con la cabeza caliente, ¿no? De lo que me habían dicho antes. Pero es bueno uno apaciguarse uno, ¿no? Pero entonces, en cuanto terminé y me bajé, llegó así, hermano, como un rayo, ahí donde me siento. Pastor, ¿por qué dijo esto? Le dije, hermano, mire, antes de que yo le dé explicaciones doctrinales o teológicas, le voy a hacer una pregunta. Es decir, hermano, ¿usted está contento aquí? No. Hermano, ¿para qué quiere explicaciones teológicas o doctrinales? Permítame orar por usted y voy a orar para que Dios le muestre una congregación donde asistir. Entonces no se estaba esperando eso, ¿verdad? Y le cayó por sorpresa. Pero es que ¿para qué nos estamos haciendo daño? O sea, no tiene sentido que tú estés en una iglesia donde no hay confianza, donde no tienes paz, todo lo cuestionas, nada te gusta, la mesa directiva tomamos decisiones y todos los ancianos aceptan, menos tú, que no sabes ni por qué estamos tomando esas decisiones. Yo sinceramente no entiendo el afán de tener una relación tóxica así con una persona. Yo no la entiendo. Y otra cosa, si se va a ir, váyase en paz. ¿Ok? Váyase en paz. Porque no se le obligó a estar todos esos años aquí. Usted estuvo porque usted quiso. Así que venga, oramos por usted en público, le bendecimos, se va, nosotros le dejamos en paz, no vamos a estar hablando de usted cuando usted se vaya y usted nos deja en paz a nosotros y no va a estar hablando mal de nosotros cuando usted se vaya.
Número 3, la gratitud de Pablo por la ofrenda. Filipenses 4 del 17 al 20. La gratitud de Pablo por la ofrenda. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Pablo aquí, hermano? Este es un pasaje tan hermoso porque Pablo dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde a su cuenta. Porque alguien cuando el pastor motiva, hermanos ofrenden, hermanos den, hermanos apoyen, piensan en que uno está buscando el dinero. Y Pablo dice, yo no estoy buscando el dinero, yo estoy buscando el fruto. Es decir, que si tú das, hay un fruto espiritual de que estás bien espiritualmente. Yo siempre he relacionado la generosidad con la espiritualidad. Cuando alguien no da, yo siempre digo, debe de estar mal espiritualmente. No hay otra explicación. Porque ¿cómo puedes estar bien espiritualmente y sentirte bien no dando? Es tan fácil de entender. Pablo dice algo más o menos así. No es que esté buscando vuestros donativos para aprovecharme, pero estoy contento de que hayáis mandado este donativo por el bien que les reporta a ustedes mismos. Porque vuestra amabilidad les concede un crédito a la vista de Dios. Eso es lo que este pasaje quiere decir. Pablo dice, ustedes al hacerme bien, se están haciendo un bien. Y lo está diciendo un apóstol de la Biblia, Por eso le digo, tenemos que entender en su contexto el tema de la prosperidad, hermano. Porque hay gente que a veces, mire, por ejemplo, cuando esta iglesia se reformó, yo comencé a decir, hey, cuidado con andar pagando en esos eventos donde te roban y aparte te enseñan mal. Hoy ya la gente llevó eso al extremo. Hoy ya la gente dice que nunca debes de pagar por un evento si estás en sana doctrina. ¿Y por qué van a pagar vos? Dice, si hay sana doctrina que no. Ah, bueno, porque el hermano no vino volando en una gaviota de España, vino en un avión. Costó $1,300 el vuelo. ¿Sí? Hay gente, hermano, que es, no sé, hermano, lo hacen ya nada más por meter cizaña a veces dentro de la iglesia. Porque confunden las cosas, porque al principio cuando yo reformé ataqué muchas cosas, pero las ataqué en un balance. Pero a la gente la saca de su contexto, ¿no? ¿Y por qué no que muy sana doctrina y están cobrando la entrada? Pues porque las cosas cuestan. Yo lo que dije al principio fue no anden pagando a Maldonado, a Cash Luna y a Dante Gebel para ir a oír las tonterías que dicen. Que yo lo hice en su momento. Allá estaba yo en CAP 2009, hermano. Pero no porque las cosas no cuesten. Claro que a ellos también les cuesta, ¿no? Rentar lugares, aunque sean falsos maestros, ellos también pagan por todas esas cosas. Lo que yo ataqué fue ir a pagar para que aparte te tuerzan la mente y la doctrina. Todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Todas estas frases es como Pablo diciendo lo siguiente, no sé qué más decir. Empieza Pablo a desbordarse en elogios, dice, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido lo que ustedes me mandaron. En otras palabras, estoy anonadado de su generosidad. Pablo está impresionado por la generosidad de la iglesia filipense. Y vea los calificativos, utiliza un adjetivo calificativo para el donativo, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, 3 calificativos positivos. Y fíjese lo que significa cuando tú lo ves espiritualmente. ¿Qué era un olor fragante, hermano? ¿Qué era un sacrificio acepto, agradable a Dios de olor fragante? Era una ofrenda que se quemaba, una especie de libación que se quemaba, y lo que se tenía el entendimiento era, aunque Dios no es hombre y no tiene nariz, pero el entendimiento espiritual es que cuando ese olor subía a Dios, le era ¿qué? Agradable a Dios. Como si Dios dijera, wow, qué rico huele. Y eso es lo que Pablo está diciendo de la ofrenda de los filipenses. Pablo está diciendo que cuando los filipenses mandaron esa ofrenda para Pablo, Dios la vio y subió como una ofrenda agradable a Dios y Dios la olió y Dios dijo, me agrada que le den a Pablo. Y esa es la reacción de Dios siempre que somos generosos. Siempre que somos generosos. Haz de cuenta que tú tienes 2 hijos. A uno le va bien económicamente y al otro le va mal. No se sabe por qué, le va mal. Y tú ves que el que le va bien económicamente siempre está ayudando a tu otro hijo que le va mal.
Siempre le está apoyando. No, es mi hermano, no lo voy a dejar solo, no lo voy a dejar que muera en esta situación. ¿Y cómo va a ser para ti eso? Agradable, hermano. Agradable ver la unidad, el amor de tu hijo que le está yendo bien, ayudando a tu otro hijo que no le está yendo bien. Y eso es lo que debe de moverse en la iglesia también, hermano. Si entre todos tenemos este espíritu de colaboración, de ayuda, de generosidad, siempre vamos a estar haciendo que Dios diga, qué bien huele esa iglesia. Qué bien actúan estos hermanos, cómo se aman. Cuando se aman están demostrando que me aman. Porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, dice las Escrituras. La ofrenda de los filipenses no era solo agradable para Pablo, era agradable a Dios. La alegría de Pablo no es egoísta. Escuche, recibí yo, es altruista. Ustedes dieron, ustedes son bendecidos por Dios. Está pensando en ellos. Y mire lo que les dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Se refiere a todo tipo de riquezas, no solamente dinero, obviamente. Porque ¿cuáles son las verdaderas riquezas en las Escrituras? Las cosas eternas, las cosas de Dios, el gozo, la paz de mente, e incluso la salud física puede ser una bendición del Señor, ¿no? Hay dos hombres de 35 años cada uno. Uno tiene millones en el banco, pero le han encontrado una enfermedad terminal y le quedan pocos días. El otro igual de 35 años de edad, apenas tiene para sostenerse, pero va al doctor y le dice, usted tiene salud como de un muchacho de 15 años, 18 años. ¿Cuál es más rico? El que está sano. Porque no siempre el Señor va a suplir según nosotros queremos. Dame esto, Señor. Dame esa casa, dame ese carro, porque dice tu palabra que tú suplirás conforme a tus riquezas en gloria. Dios suple de muchas maneras. Dios nos da riquezas en muchas maneras. No solamente en dinero. Claro, nos puede bendecir y prosperar según nuestra diligencia. Yo le doy gracias a Dios que aquí hay hermanos que el Señor les ha prosperado y que son un apoyo económico financieramente para este lugar. Y eso no está mal. Pero siempre y cuando Cristo, dijo Pablo, es mi fuerza. Cristo es mi contentamiento. Último punto, hermanos. Bendición de Pablo para los filipenses. Y con esto vamos a ir cerrando ya esta epístola. Filipenses 4, 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Saludad, dice, Pablo empezó la carta saludando a los santos de Filipo y termina la carta saludando a los santos de Filipo. Estos santos, ya usted sabe, son personas vivas que adoran a Dios, no personas muertas a las cuales hay que adorar. Estos santos no tienen nada que ver con imágenes, reliquias, procesiones, quemar incienso, rezos, canonizaciones, no. Estos son santos vivos, que son los miembros de la iglesia. Qué bonito, hermano, que aunque no seamos perfectos, el Señor nos llame santos. Es un título bien hermoso. Uno puede decir bíblicamente todos los domingos, bienvenidos a la asamblea de los santos. Y volteas a ver al que está a la par tuya con todas sus imperfecciones. ¿Y qué dices? Sí, mi hermano, al ser salvo en Cristo, es un santo. No es perfecto, es un santo. Porque ha sido apartado para Dios. Por Dios y para Dios. Y qué bonito eso, hermano. Hasta empezarías a ver diferente al hermano, ¿verdad? Decir, tengo que perdonar a este santo que es tan orgulloso. Tengo que tenerle paciencia a este santo que no me habla. ¡Ey, santo, ey! Habían dos luchadores en México, uno muy famoso que era el hijo del santo. Y había otro que era como la contraparte, ¿no? El demonio azul, Blue Demon. ¿No? Algunos dirían, yo creo que soy Blue Demon en lugar del santo. Los hermanos que están conmigo, dice Pablo, os saludan, todos los santos os saludan. Y ahí podríamos meter a varios, pero especialmente los de la casa de César. Y esto en terminología moderna sería como decir, la gente del gobierno que ya creyeron en Cristo también les mandan saludos. En términos modernos, la gente del gobierno, la gente del imperio, les mandan saludos también. Los funcionarios, los secretarios, los que se encargan del fondo monetario, los que se encargan de administrar las decisiones del César. ¿Y qué vemos acá, hermano? Esta epístola, al mencionar esta frase, hermano, es un clímax tremendo. Porque Pablo está preso y el evangelio está avanzando.
El evangelio está llegando hasta los de la casa de César, un emperador pagano, en un imperio pagano. ¿Por qué se estaban convirtiendo? Si había toda la influencia negativa en Roma y de parte del emperador para que no se convirtieran. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso se estaban convirtiendo. Unos 300 años después, el cristianismo pasaría a ser la religión del imperio, pero mientras tanto que eso sucedía, ya Cristo estaba reinando en los corazones de las personas. Y sin hacer acepción de nadie, tanto los que no eran del gobierno como los que eran del gobierno, estaban viniendo y Cristo estaba poniendo ya su reino en los corazones de estas personas. Un hermoso final para esta epístola. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo dice, ustedes me han dado dinero y yo no se lo puedo pagar, pero puedo hacer algo. Puedo reconocer que la gracia de Dios será con ustedes. Puedo decir que ustedes serán bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Que su situación no dependerá de sus capacidades, sino que dependerá de las riquezas de Él. Que Él tendrá cuidado de ustedes según las riquezas de Él y no según las limitaciones de ustedes. En resumen, vemos un pastor conforme con lo que tiene, vemos una iglesia generosa que apoya a los misioneros, a los hermanos, vemos un pastor agradecido porque la iglesia lo cuida y vemos el pago de un pastor que no puede darle dinero a la gente, pero que los bendice en oración, enseñándoles la palabra y con su amor. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.